Minutos, 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a seguir adelante. Un saludo cordial a todos quienes en este momento están en la sintonía de BTV Radio en 93.7 FM. Hoy vamos a abordar algunos temas interesantes con nuestros invitados y arrancamos saludando con el doctor Ludwig Álvarez, quien además es economista y abogado de profesión. Gracias por acompañarnos en este medio de comunicación de señal abierta en 93.7 FM. Nos escuchan en Tungurahua, Cotopaxi y parte de Chimborazo. Buenos días, doctor. Señor licenciado Viera, un gusto saludarle. Muy buenos días. Empecemos abordando algunos temas. ¿Por qué la gente confía en el negocio de las pirámides? Usted es economista. ¿Cuál es el tema del que la gente confía, pese a que sabe que le va a estafar en estas pirámides, en estas plataformas financieras, economista? Muy importante pregunta, señor licenciado. Y de nuevo con un cordial saludo a toda su distinguida radioescucha de la zona centro del país. Tomando en consideración, básicamente, que en una entidad financiera, en una institución financiera nacional, o en una del sistema cooperativo, si usted tiene unos $100,000, por ejemplo, le dan, en el mejor de los casos, hasta un 5%. Cuando son cooperativas, algo nacientes, o que necesitan captar liquidez, le pagan el 13% anual. Eso ya llama la atención, porque son intereses excesivos, lo cual necesariamente va a perjudicar el flujo de caja cooperativo, ahora o del financiero nacional. Ahora, ¿qué sucede? Cuando le ofrecen rendimientos del orden del 17, del 13% mensual, estamos nosotros hablando de que ya es una situación anómala. Pero con el caso de Nazareno, que le ofrece un rendimiento del orden del 80, del 90% semanal, definitivamente eso ya raya sobre la base del sentido común. Ahora, ¿qué pasa? Fiscalía genera acciones, en este caso, para perseguir ¿a quiénes? A los delincuentes, como en este caso serían los captadores ilegales, ilícitos de dinero. Pero el delito tipificado como tal no es efectivamente eso, la captación ilegal, sino la captación de esta manera para generar intermediación financiera, lo cual es muy diferente, y por eso es lo que se le cae todos los procesos a Fiscalía. Y de otra parte, lo que existe, fíjese usted, es el delito de usura, cuando una persona, a través de disfrazar de una figura jurídica distinta, exige intereses que están por encima del máximo legal permitido por parte del Banco Central, que es el 9% anual. Entonces vemos que existe una concusión aparentemente de dos delitos, pero el primero queda sin eficacia y el segundo, por la avaricia, en este caso del supuesto inversor, automáticamente le genera perjuicio. Lo lamentable es que obviamente cuando existe un negocio piramidal, usted tiene fuente de recursos que se siguen nutriendo, de tal suerte que usted puede compensar estos bárbaros intereses a los incautos que ingresan a esta piscina de dinero. Digamos, usted se jubila con $54,000, su esposa también lo hace, generan un fondo de 100,000, le dan a este captador y le van a pagar prácticamente 100,000 en la siguiente semana. Y usted que dice, no, mira, si ha sido verdadero, dejemos otra semanita más, a ver qué sucede, y a la otra semana más le dan otros $100,000, entonces usted dice, no, sabes que ya tenemos 300,000, metamos todo, nos está yendo bien. Y después nos llegamos a un punto en el que ya no se puede pagar e indiscutiblemente pasa lo que aconteció. La supuesta muerte de Nazareno, le digo supuesta porque a mí no me consta, yo no he podido leer ni he visto la autopsia para ver si es que los caracteres de ADN efectivamente refieren que son el señor Nazareno. ¿Qué hace? Ciertamente que extingue, entre comillas, la obligación. Y todos los perjudicados, señor licenciado Viera, y todas aquellas personas que invirtieron sus dineros con la muerte de Nazareno, se acabó todo. Entonces es bastante conveniente que le hayan, entre comillas, asesinado a este individuo. Ahora, de otra parte, lo que debe preocupar, y aquí la Superintendencia de Bancos, pero fundamentalmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la SEPS, debería hacer una auditoría inmediata y urgente a todas y cada una de las COAC, de las cooperativas de ahorro y crédito del país, porque muchas de estas estarían generando desviación de los recursos cooperativistas, en este caso hasta ese fondo piramidal, de tal suerte que algunas estarían ya inclusive, me atrevería a decirlo, en determinado problema de orden financiero. ¿Por qué? Porque existen cooperativas supuestamente que han invertido
en este tipo de negocios fraudulentos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la UAFE? La Unidad de Análisis Financiero Económico, mediante sus regulaciones inclusive, ha dispuesto que nosotros los abogados pasemos a ser parte de una especie de oficiales de cumplimiento y que con una resolución, por ejemplo, si usted viene a mi despacho, a mi consulta, usted trae, por decirle, algunos $100,000, yo tengo que remitir, no es que me va a entregar, sino que usted quiere hacer un negocio jurídico determinado. Entonces, yo tengo que reportarle inmediatamente a la UAFE acerca de su negocio. ¿Y dónde queda el secreto profesional garantizado en los tratados y convenios internacionales? ¿Y dónde queda el secreto profesional que está consagrado en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal, inclusive en el Código Orgánico de la Función Judicial? Es decir, esta normativa secundaria no tiene ninguna validez absoluta que emitió la UAFE, y por ahí no es lo que se debe controlar. Ahora, economista, quisiéramos saber, para que la colectividad vaya entendiendo, ¿por qué se cae una pirámide si está funcionando tan exitosamente, si le están dando todo lo que le ofrecieron a un inicio? ¿Cuál es el problema en un momento dado de estos negocios de pirámides? El problema es el calce de recursos. Lo que sucede es que como usted tiene una erogación tan fuerte, porque dése cuenta que a la semana o comúnmente al mes usted genera una fuerte salida de recursos, ¿qué tiene que hacer? Tiene necesariamente que generar incrementos en lo concerniente a la captación, es decir, que vengan nuevos ingenuos para que le den más dinero. Si es que estos ingenuos ya no llegan a dar el dinero, ¿qué sucede? Automáticamente no existe este calce de recursos, los ingresos no pueden superar a los egresos y consecuentemente vienen los problemas. Pero ojo, que con Nazareno todavía no se llegaba a ese punto. Y con Renacer posiblemente. Lo que sucedía es que Nazareno estaba todavía en el paraíso. Imagínese usted que tenga de una determinada fuerza pública 600 personas que le estén invirtiendo los recursos y que le estén entregando directamente dinero líquido fresco. Entonces, ¿usted qué hace? Coge, paga tranquilamente los otros ingresos comprometidos, pero no es que el dinero está produciendo, no es que usted está trabajando ese dinero. Sucede que simplemente está tomando dinero de unos para dárselo a otros. Lo mismo que sucede, para que tengamos una idea, con el sistema de seguridad social en el Ecuador. Entonces, hay nuevos afiliados, esos nuevos afiliados lo que hacen es subsidiar a los afiliados cesantes. Consecuentemente, pero esto tiene una sostenibilidad, pero en cambio en este punto no. Y lo riesgoso, lo gravísimo, la problemática que se enfrenta la justicia ecuatoriana es que no tiene una tipificación de delito adecuadamente concebido en este sentido, porque no es delito el generar una comisión por parte de un referido a través de una inversión offshore, es decir, que traiga a la persona dinero, porque supuestamente hacen esto, ¿no? Traen dinero, invierten en títulos valores, compran criptomonedas o títulos valorados en criptomonedas, después los hacen líquidos en la bolsa de valores y ulteriormente generan intereses altísimos. Supuestamente esta es la figura, pero lo cierto es que la ciudadanía debe entender que más allá de obtener un 5% de interés anual, estamos hablando de que definitivamente se están metiendo en un sistema de altísimo riesgo, por tanto no deberían hacerlo, no deberían exponer así sus patrimonios, porque eso es un negocio ilícito, y si es que Nazareno contrata a sus abogados, le van a decir obviamente, veremos la perspectiva y vayámonos por el lado de la usura. Definitivamente este sistema no es legal. Las tasas de interés de Ecuador no se compadecen de aquello. Cuando a usted le dicen 100% o 400% mensual, estamos hablando de que nos encontramos frente a un negocio financiero ilícito, señor licenciado Viera, y eso la colectividad lo debe tener muy en claro. Es posible, economista, que también estas pirámides se nutran a través de dinero, productos de negocios ilícitos como el narcotráfico, la trata de blancas y también el tráfico de armas, hasta lavar una cierta cantidad de dinero, es decir, de dinero sucio, hacerlo dinero limpio cuando se hace la transacción? Es que señor licenciado Viera, los estándares internacionales con atención al lavado de dinero establecen que los lavadores, por ejemplo, la gente que tuvo muchísimo dinero producto de peculado, lo que hacen es buscar negocios rentables, negocios lícitos, negocios de una persona que ha ido creciendo
paulatina, pero consistentemente, por ejemplo, un vendedor de electrodomésticos en un comercio determinado y le dicen, mira, vamos a hacer lo siguiente, te voy a dar $1,000,000 y tú tienes que darme en facturas 300,000. Consecuentemente, automáticamente ese dinero queda ciertamente legalizado y puede ser bancarizado en el sistema financiero nacional. Ahora, si es que el lavador pretende hacerlo a través de esta vía, simple y sencillamente no lo puede. ¿Por qué? Porque el dinero no se lava, sino no es que no le van a dar un recibo. Por ejemplo, la persona que entrega $1,000,000 a cambio de $1,000,000 la siguiente semana adicional, ¿qué sucede? No le va a decir, a ver, toma, aquí está el recibo, ¿dónde está la factura? No, bajo ningún concepto. Entonces, no es un sistema que permite el lavado de dinero. El lavado de dinero se va a través de la conjugación con el RUC, si no, nosotros debemos preguntarle, por ejemplo, al gran lavador que posiblemente ha tenido el país, el señor Covid, que tanta fue la costumbre que fue inclusive hasta lavar dinero en la Florida, por eso se compró hasta una lavadora. ¿Qué hace con eso? Con dineros ilícitos, compra algo lícito y ese negocio lícito le va generando flujo y con ese flujo va bancarizando y va poniéndolo en el sistema financiero nacional. Ese es el gravísimo problema, que el lavado de dinero no puede extender sus tentáculos a través de la parte piramidal. Consecuentemente, lo que hace la piramidación es receptar dinero de los incautos, que a su vez resultan siendo los usureros o los chulqueros, porque usted sabe bien que el chulco, o mejor dicho, la usura o el agiotismo, está debidamente tipificado y definido en el Código Orgánico Integral Penal como un delito. Por tanto, mi sugerencia financiera es, bajo ningún punto de vista, tener inversiones en este tipo de actividades ilícitas. Hay que tener en cuenta este tema. El otro, quiero aprovechar también su criterio técnico económico. ¿Qué le parece a usted la unión de la Corporación Financiera Nacional con Banecuador? ¿Cómo mira usted ya desde la parte económica? Yo considero que generar una fusión entre las entidades, de lo que antes era el Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera, que tiene balances saneados, la última y la primera no para otra cosa sino entorpecer y penosamente va a contaminar los balances de la segunda. ¿Por qué? Porque si usted hace una fusión financiera, no va a permitir que vayamos sino a hacer lo siguiente, vayamos a licuar los pasivos. Y tómese usted en cuenta, tome en consideración que, por ejemplo, EQ2 es financiado con capitales de la Corporación Financiera Nacional. Entonces, al netear usted estas cuentas de activo, pasivo y patrimonio, lo único que va a hacer es desmejorar completamente la situación y desnaturalizar lo que es CFN. Si bien es cierto, CFN debería ser una banca corporativa de primer piso, no es menos cierto que en este caso, al asumirla con Banecuador, que tiene esa peculiaridad, pero que debemos recordar y debemos ser honestos y debemos ser francos, Banecuador es una de las instituciones financieras, a mi criterio muy particular, que, por ejemplo, peor atención al usuario tiene. Entonces, solamente hago un ejemplo y le molesto a usted para que vaya a obtener una tarjeta de débito en Banecuador. Hace una solicitud en diciembre, pasará hasta abril y no le entregarán todavía. Una simple tarjeta de débito. Y se pretende fusionar dos entidades, per se que son ineficientes por el mero hecho de ser estatales. Porque toda unidad económica que pertenece al Estado, indiscutiblemente que tiende a la ineficacia, a la ineficiencia, a la inoperancia y a quebrar. Consecuentemente, señor licenciado Viera, yo no soy partidario bajo ningún punto de vista de que se fusionen estas dos entidades financieras. Ahora, después vamos a tener nosotros que generar mayor cantidad de flujos, porque lo que se viene no es otra cosa sino una ley de condonación de intereses, de morosidad y hasta de capitales. Pero aprovechándose de Banecuador, lo que van a hacer es incorporar a los deudores mayúsculos y a los deudores que efectivamente sí tienen recursos para poderles ayudar, entre comillas, pero esta ayuda es de todo el pueblo ecuatoriano y la banca pública dejará de percibir ingresos. Entonces, lo que se pretende hacer a mí me parece realmente inadecuado. Financiera y técnicamente, los ratios se van a perjudicar, los índices financieros de todas estas dos instituciones, y lamentablemente el Ecuador va a verse abocado a generar una ley de salvataje para que el préstamo del pobrecito que hizo de $10 millones sea condonado y a su vez
el préstamo de la persona que le hizo de $100. Entonces, esa es la verdadera realidad de pretender fusionar a través del sistema financiero público a estas dos instituciones. Como le digo, realmente a mí me preocupa lo que vaya a pasar en el futuro. Lo que sí se debe condonar, por ejemplo, es a las personas, interés de mora y toda la cartera vencida, es de las personas que no pueden valerse por sí mismos, señor licenciado Viera. Aquellas personas con discapacidad física muy grave, aquellas personas que no tienen autonomía propia como a determinados adultos mayores, a ellos el Estado debe ser solidario y condonarles. Pero de otra parte, condenar a la persona que tiene de deuda 5, 10, 20 millones de dólares, eso es inadecuado, y el Ecuador no debería permitir que se fusionen estas dos instituciones financieras, porque eso va a afectar negativamente a la posición financiera de Ecuador frente al resto del mundo. ¿Considera usted que se está cumpliendo el objetivo de ayudar a quienes más se necesitan con este crédito de hasta 30 años plazo, $5,000 como máximo de crédito al 1%, o cree que fue finalmente una idea populista en el ámbito económico? Le voy a hablar muy técnicamente, señor licenciado Viera. Cuando una persona se acerca, en este caso a Ban Ecuador, a solicitar el famoso crédito a los 30 años, le dicen, mire, usted no puede acceder. ¿Por qué no puede acceder? Porque se encuentra en el buró de crédito, la famosa central de riesgo que conocíamos antes. Entonces, ¿qué le dice la señorita de la caja? Mire, usted tome este dinero, debe, por ejemplo, $2,000 al banco X, porque usted me ha de maltratar si le digo el banco. Entonces, ¿qué sucede? Este banco le dice, sí, tú debes $2,000, más los intereses, las costas judiciales, etcétera, son 3,000. Entonces la persona se ve obligada a buscar, por ejemplo, en el Churco, a pagar esos $3,000 del banco X, y después se va nuevamente a Ban Ecuador y le dice, ya pagué. Entonces quiero los 1,000 o los $5,000. Aquí tiene su dinero fresco. Entonces con eso coge, paga el Churco los 3,000 más los 300 del interés, y automáticamente se quedó endeudado con Ban Ecuador, por ejemplo, en los $5,000. Pero ¿qué sucede? El mal pagador lo es en una circunstancia y lo es en otra circunstancia. El mal pagador frente al Banco X y lo será frente a Ban Ecuador. Consecuentemente, ¿quién se queda con esa cartera morosa? Ban Ecuador, la banca pública, el Ecuador como tal. ¿Y quién ha saneado sus cuentas? La banca privada. Entonces, señor licenciado, ¿esa política es correcta? No es. Y no es que yo sea correísta, morenista o lacista, no, simplemente soy objetivo en mis apreciaciones. Por lo tanto, distinguido señor licenciado Viera, hacia allá no está el camino. El camino debe trazarse sobre la base de generar nueva productividad. ¿Dónde está, por ejemplo, los proyectos en los cuales se hable ya de los mega edificios de 200 pisos, en los cuales se recupere el espacio agrícola encementado que tiene hoy por hoy Ecuador? Y que a su vez podamos nosotros generar en estos centros urbanos mayor dinamismo, mayor generación de empleo, tener condiciones de vida satisfactorias para la población. Eso nadie habla, nadie dice, a pesar de que ya lo tenemos en boga en absolutamente otras partes del mundo. Entonces, señor licenciado, creo que Ecuador está viendo con una visión demasiado cortoplacista, no se está extendiendo hacia los retos financieros que se tienen en el futuro, y lamentablemente, a mi criterio, muy modesto desde luego, parecería ser que no es una política adecuada. Lo que se debería efectivamente generar es un impulso a la producción. Mire lo que está sucediendo entre la guerra Rusia-Ucrania. Automáticamente los precios del trigo subieron y consecuentemente el Ecuador ya no paga 12 centavos, sino ahora paga 14, 18 centavos del pan. Entonces, ¿por qué no generamos el fomento a la producción del trigo, a pesar de que el ciclo de producción es mucho más amplio que el de maíz? Eso es de lo que el Ecuador debe generar, mayores oportunidades, generar créditos blandos, no condonarlos, no regalarlos, pero sí flexibilidad. Mire, existen estados donde el IVA es de apenas del 6% y el Ecuador tiene un IVA del 14, del 12%. Eso no es adecuado. Existe, por ejemplo, un país llamado Chile, que tiene un impuesto a la renta del 8%, y tenemos un país llamado Ecuador, que tiene impuesto a las sociedades 35%, más participación trabajadores 15%, 50% se le lleva el Estado. Entonces la persona que recibe, que invierte 10 millones de dólares, obtiene 2 millones al año, y de los 2 millones le toca dejar 1, y aparte
tiene que pagar el impuesto a la salida de capitales. Entonces, señor licenciado Olvera, ya es hora de que el Ecuador se ubique adecuadamente en la senda de desarrollo, generando zonas francas, donde no se tenga esta falsa idea de percepción de salvaguardar los intereses de los trabajadores, no tengamos nosotros que pagar, por ejemplo, el impuesto a la renta a las nuevas inversiones durante unos 10 años y que automáticamente generemos trabajo y multiplicidad de actividades laborales. En este caso, ¿para quién? Para los trabajadores. Usted va a ver que ahí, efectivamente, el Ecuador se va a enmarcar en esta senda de desarrollo y todos nos vamos a ver beneficiados. Finalmente, economista, ¿cómo mira una vez cumplidos los 11 primeros meses del gobierno del señor Lasso como presidente de los ecuatorianos? ¿Tenemos ya un horizonte, una ruta económica hacia dónde va el país o no todavía? Yo considero que los 11 meses del excelentísimo señor presidente Lasso todavía quedan viviendo y mucho. Empezó muy bien, cumplió lo que ofreció en campaña, es decir, vacunar a 9 millones de personas en 3 meses. Dicho sea de paso, yo no estoy a favor de la vacunación, pero eso es indistinto, cumplió. Pero en la parte política queda debiendo mucho, y esto es por la falta de experiencia de su equipo, porque mire usted no puede entrarse a pelear con la Asamblea Nacional. Por ejemplo, yo aplaudo y veo con muy buenos ojos la reunión de Saquicela, Lasso y también del Consejo de Judicatura. Eso es positivo. Pero faltaba. ¿Quién faltaba? La Corte Constitucional. ¿Cuál fue la primera reacción de la Corte Constitucional? Por favor, no injerencia en la Administración de Justicia Constitucional. Punto. Entonces, ¿de qué sirvió la reunión de estos 3 poderes? De nada. ¿Qué tenía que estar? Corte Constitucional, Fiscalía General del Estado, debía estar la Superintendencia, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría, la Procuraduría General del Estado, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. Todas estas instituciones lideradas por el Ejecutivo, y desde luego tenía que estar presente ¿quién? La Asamblea Nacional, pues, porque ¿dónde se hacen las leyes? En la Asamblea Nacional. Y yo sí discrepo con muchísimos distinguidos colegas jurisconsultos en el sentido de que al Ecuador le hacen falta más leyes, que se tiene que eliminar la discrecionalidad del servidor público. Solo falta leer, distinguido señor licenciado, artículo 226, que dice que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. Es decir, en derecho público se hace solo lo que la ley ordena. Nada más, señor licenciado Vela. Y en este caso de los habeas corpus, nosotros evidenciamos definitivamente que los jueces han fallado de una forma inadecuada, pero no es por falta de ley. Lo que a Ecuador le hace falta es un revestimiento ético y de principios valorativos, señor licenciado. Esta es la salida que nosotros debemos generar y que debemos de estar claros. Mientras más leyes, lo que hace no es otra cosa sino entorpecer la dinámica económica de una sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista, en esta mañana. Ha sido un gusto. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, señor licenciado. Un fuerte abrazo a todos sus distinguidos radioescuchas. Con nosotros el señor economista y abogado también, Ludwig Álvarez Rengifo, analizando estos temas que son de interés de la colectividad, para que puedan entender dónde está la trampa en esto de los negocios piramidales, en dónde está la trampa con el sistema financiero también, en dónde está la trampa con el chulco. Es importante que la gente discierna